Buenos días a todos. Miguel, Sergi, gracias por invitarme esta mañana para hablar un poco de mi país, de Europa, de España, de todo lo que podemos hacer juntos. Embajadores, colegas, amigos, gracias en primer lugar por sus palabras. Claro está que, Abertis es una gran empresa que trabaja muy bien en Francia. Y compartimos con Sergi algunas ideas y este afán de popularizar el rugby en España, que ya España ha sido equipo femenino y equipo masculino en los Juegos Olímpicos de Brasil este año, y entonces poco a poco vamos a promover este deporte en el país. Estoy seguro de esto. Es otra joint venture de España con Francia. En segundo lugar, quiero decir que hace un año exactamente tuvimos los atentados de París, terroristas, el 13 de noviembre, y que recuerdo, porque acababa de llegar a España, la solidaridad tanto del gobierno como del pueblo español. Y este fin de semana, el domingo, otros españoles vinieron anónimamente a poner flores en las rejas de la embajada. Seguimos con esta preocupación grave y seguimos con esta solidaridad. Y de esto estamos los franceses muy agradecidos. En tercer lugar, quiero decir que hay buenas noticias. Hay un gobierno en España y, en francés se dice les affaires reprennent. Los negocios ya empiezan de nuevo. Este mismo día, el 15 de noviembre, en Marrakech, los mandatarios, el presidente Rajoy, el presidente Hollande, se van a ver y conversar. El día 18 en Berlín, en un formato que se llama Queen, pero que va a ser de 6 personas, con Obama, con Renzi, con Merkel, con Madame May, François Hollande y Mariano Rajoy. Van a hablar también del futuro estratégico de nuestro mundo. Y ayer noche en Bruselas, los ministros de Defensa, los ministros de Asuntos Exteriores tuvieron también la oportunidad de hablar y de ver cómo precisamente podemos responder a los retos que tenemos ahora en Europa y en el mundo, que no son pocos, es obvio. Entonces, hay un espacio ahora para hacer. Y para hacer en lo bilateral, para hacer también en lo europeo. En lo bilateral, yo quiero decir que tenemos una relación absolutamente excelente. Esta relación excelente sigue en rieles excelentes, pero es que se puede siempre hacer más. Una relación excelente porque más o menos tenemos la misma visión geopolítica del mundo. Lo vimos muy claramente durante esos 2 años, durante los cuales España fue miembro y es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y durante esos 2 años, que fueron años difíciles, compartimos absolutamente visiones, inclusive posiciones casi siempre idénticas. Y esta visión la compartimos y claro está, es una base para ir más allá. También tenemos una relación bilateral muy fuerte basada en la historia de la lucha en contra del terrorismo de la ETA, sobre, justicia, inteligencia, defensa, toda la cadena de la seguridad. Esta base es una base fundamental porque hoy en día, con nuevas formas de terrorismo, nos da unas herramientas de trabajo absolutamente excelentes. Y la mejor prueba de esto es que en esta parte, del Mediterráneo, en esta parte de Europa, se habla poco de lo que hay pocas noticias malas de lo que puede pasar. ¿Por qué hay pocas noticias malas? Porque sencillamente trabajamos juntos y podemos anticipar muchas cosas feas que pueden acontecer. Entonces, esta es una base muy fuerte de nuestra relación.
Otra base muy fuerte que podemos siempre dinamizar: ciencias, educación superior, cultura, toda esta consistencia de la relación en Europa entre nosotros, tanto porque nuestras universidades están vinculadas las unas a las otras, también porque tenemos aquí una red, más de 22 colegios, liceos, escuelas francesas aquí, con más de 22.000 alumnos, estudiantes, etc. Entonces, todo esto hace también que haya esta ligación tan fuerte. Claro está que además los intercambios económicos, comerciales, de inversiones, son una base fuerte, y esta base se dinamiza siempre. Nuestro crecimiento, tanto el español como el francés, en España lo saben, 3,2, en Francia 1,3, pero los intercambios comerciales han crecido el año pasado de 5,5, es decir, que las economías se integran más y más, y estamos a un nivel de casi 65.000 millones de euros de intercambio. Y siempre digo que hay que tomar en cuenta la relación, ¿cómo decir?, el balance global de todo esto. Yo estuve 3 años en Brasil como embajador, y teníamos Brasil como realmente un país clave estratégicamente para nosotros, y los intercambios comerciales eran de 8.000 millones de euros, es decir, 8 veces menos que los intercambios con España. Es decir, que realmente tenemos una relación de integración de nuestras economías, y esta relación se dinamiza cada vez más. Y se dinamiza también con las inversiones, 45.000 millones de euros de inversión francesa directa en España, 15.000 millones de euros de inversión española en Francia, y aumentando siempre, como lo explicó muy bien Sergi. Entonces, una base muy fuerte, y una base que debe dinamizarse más y más con las famosas interconexiones, sobre las cuales supongo me van a hacer preguntas, porque siempre me hacen preguntas sobre interconexiones entre nuestros dos países. Desde la cumbre de marzo de 2015 que tuvimos con Portugal y España-Francia, ya tenemos un plan de desarrollo que nos permitió el año pasado duplicar la interconexión eléctrica. Hay mucho que hacer, es verdad, pero tenemos más o menos un movimiento positivo para nuestra visión compartida, porque necesitamos, en el marco europeo que apoya las interconexiones, necesitamos avanzar. Eso es para lo bilateral. Para lo europeo, pensamos que es tiempo de reformular conjuntamente nuestro proyecto común. En este proyecto, lo dijeron nuestros amigos, Francia tiene un papel particular de fundador de Europa, y siempre ha considerado que tenía cierta responsabilidad propia para el proyecto europeo, tanto como fundadora y como, yo diría, parte del conjunto mundial de sus responsabilidades más allá de la Unión Europea. Estamos en un contexto muy complicado, el contexto del Brexit, tal vez un contexto complicado también por la elección de Donald Trump. Vamos a ver lo que pasa, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Y en este contexto sabemos que hay un movimiento en Europa de euroscepticismo, no tanto de principios sobre Europa, sino más bien de acción. ¿Qué hace Europa para los pueblos europeos? Y la problemática de los pueblos es de protección, de acción. Tenemos que contestar a esta preocupación. Y estamos en un momento en que tenemos una secuencia temporal absolutamente fundamental, estratégica. Desde, el voto del Brexit, desde la cumbre informal de Bratislava, el 30 de septiembre, tenemos unos 6 meses, yo diría,
de cumbres europeas para tratar de pasar de una hoja de ruta de principios a acciones. Y para esto, por eso decía que el hecho de tener gobierno en España es una muy buena noticia. Para esto necesitamos los que tienen una visión más o menos parecida, más o menos común de lo que se quiere hacer. Tenemos que actuar, tenemos que proponer. En este sentido hay siempre la pareja franco-alemana. O sea, se sabe muy bien que en Europa para nosotros es muy importante, pero también hay la relación íntima, estratégica con España. Y eso no es retórico, es muy actual y es muy concreto. Por ejemplo, hay varios temas que se puede poner hincapié en varios temas. Primer tema, las migraciones, las fronteras externas. Ya se sabe que España tiene una gran experiencia sobre esto, una inmensa experiencia, y que durante los meses de complicaciones dadas a las migraciones, refugiados, etcétera, supo explicar su experiencia. Y estamos en el momento de introducir esa experiencia y de tomar, claro, iniciativas para que todo el asunto de las fronteras externas, de las migraciones, sepamos hacer de todo esto una cosa más segura para nuestros conciudadanos, con la nueva agencia de los guardas fronteras, guardacostas, etcétera, con la implementación más y más del acuerdo con Turquía, con la revisión de Schengen, la consolidación de Schengen, etcétera. Y es una cosa imprescindible para nuestros conciudadanos, estar bien claro con esto. Segunda vía, la seguridad interna y externa de nuestro continente. Para esto vimos, y hay también buenas noticias, hace unos 15 días, 4 ministros de defensa, Francia, Alemania, Italia, España, firmaron una carta común sobre precisamente la necesidad, y eso era antes de la elección de Donald Trump, una carta común sobre la necesidad absoluta para Europa de fortalecer un núcleo duro de seguridad, de defensa común, con autonomía estratégica, con capacidad base industrial y de innovación común para poder contemplar los desafíos de nuestra defensa y también para organizar mejor los aportes de las distintas defensas en Europa. Y es algo realmente importante. Y ayer noche tuvieron una reunión, y en los periódicos de esta mañana que estaba mirando, muy temprano, estaba muy claro que esta perspectiva de una autonomía estratégica y de unos esfuerzos mancomunados de defensa es una perspectiva muy actual, muy compartida por Francia y por España. Y me parece que todo esto es realmente importantísimo, nos da además, herramientas para ver este futuro de una manera, más positiva. Y más allá de la defensa propiamente dicho, estamos de acuerdo para luchar sobre el financiamiento del terrorismo, estamos de acuerdo para compartir experiencia para luchar contra la radicalización, estamos de acuerdo también para defender nuestro espacio común con el famoso PNR, el Passenger Name Record, y con un nuevo sistema de, entre comillas, visa, un poco copiado del ESTA norteamericano, que vamos a llamar ETIAS. Entonces, este segundo capítulo es fundamental. Tercer capítulo, economía y sociedad.
Compartimos con España la visión de la necesidad de fortalecer y de profundizar el plan Juncker de inversión en Europa para precisamente apoyar a nuestras industrias, de reindustrialización de nuestro continente. Pero no es solamente una cosa meramente económica, vemos también cómo estar de acuerdo sobre los modos de vida, sobre el porvenir de nuestra juventud, movimientos escolares, movimientos estudiantiles, inversión sobre innovación, etcétera, sobre los estándares sociales, la armonización social es también una cosa muy importante que además el propio gobierno español está, está muy en pro de esto en el conjunto europeo. Tenemos que esperar para otras cosas. Ya hace más de un año tenemos un plan, tenemos una visión de lo que se puede hacer para el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria. El famoso informe de los 5 presidentes y después propuestas que hicieron los españoles, muy ambiciosas, alemanes y franceses un poco menos ambiciosas, pero que todas van hacia un fortalecimiento de la gobernanza económica y financiera de Europa con una, con una solidaridad presupuestaria, una solidaridad, cierto nivel de solidaridad de las deudas públicas, etcétera, etcétera. Por supuesto, nada está decidido, tenemos una visión, todavía no se habla de esto, se espera un poco que, las elecciones tengan lugar en Francia, en Alemania, en otros países, etcétera, pero hay en la mesa ya perspectivas que debemos contemplar rápidamente sobre el fortalecimiento en la zona euro del conjunto europeo. Entonces, esos 3 capítulos de las fronteras externas, de la seguridad, de la economía y de la sociedad. Y claro, hay en este sentido la cuestión de la defensa comercial. No estamos siempre exactamente en la misma línea con España sobre el TTIP, estamos en la misma línea sobre el CETA, pero hay de todos modos una preocupación para nosotros para ver cómo organizamos bien tanto el libre comercio, que todos somos en esta onda, y al mismo tiempo la defensa comercial para nuestros pueblos y para nuestros conciudadanos. Bueno, entonces lo bilateral, lo europeo. Pero ustedes se van a preguntar, pero Francia en este contexto, ¿qué puede decir, qué puede hacer? Bueno, a veces hay gente que habla de Francia como un país, débil en este momento. Bueno, quiero recordar algunos datos muy sencillamente. Primer dato, tenemos una buena demografía, que seguimos con esta demografía fuerte, tenemos un PIB que casi no ha bajado durante la crisis, un solo año, que ha crecido más o menos más de 4% desde 2007 y seguimos siendo un país que recibe muchos inversión directa extranjera, el 7º en el mundo. Claro está que tenemos, y yo no estoy ciego, vemos las críticas sobre el gasto público, sobre las reformas difíciles, no son críticas, sobre el problema del terrorismo, sobre problemas de este tipo. Pero yo quiero decir que en este momento, en primer lugar, la recuperación económica tiene pilares fuertes en Francia. Solamente tuvimos un crecimiento de 1,3% en 2015, que vamos a tener 1,3% en 2016, es verdad, pero con un buen equilibrio entre consumo interno e inversión, nuevas inversiones, creación de empleos, que ya finalmente logramos, más allá del paro, que sigue siendo más o menos alrededor del 10%, una creación de empleos netos que fueron de 200.000 en el último año. Pero eso no es suficiente. Los otros pilares son
innovación muy importante, con precisamente esas inversiones directas, con la capacidad de hacer I+D, estamos más arriba de la media europea, a media de la zona euro, con 2,3% de nuestro PIB. Y logramos por fin, ha sido un largo esfuerzo moderar los costes y más que todo moderar mucho los costes laborales, que ahora en la industria son más bajos que los costes en Alemania, por ejemplo. Y está muy claro que para proyectos industriales en 2015 estuvimos el primer país de proyectos industriales y de inversión directa exterior. Entonces, no quiero ser un abogado así de mi país para todo esto, pero en fin, hay que recordar que seguimos entre quinta y sexta economía del mundo y que seguimos con una fuerza importante y que logramos también entrar en esta reducción del déficit que estamos, después de varias negociaciones, estamos llegando a un déficit de 3,5 en 2015, vamos a estar en 3,3 en 2016 y pasar debajo de 3 en 2017. Las cosas están más o menos bien claras porque el gasto público ha sido reducido y también el endeudamiento empieza a reducirse, no estábamos cerca de los 100% y finalmente no vamos a pasar los 100% y ya comienza a bajar nuestro endeudamiento. Y implementamos, no quiero ser largo, varias reformas estructurales para bajar los costes del trabajo. Reinyectamos más o menos 40.000 millones de euros, tanto en la baja de los costes laborales como en las inversiones para la innovación y también, y fue muy difícil, implementamos una nueva ley de derecho laboral tratando de poner en las empresas mismas la capacidad de negociar su porvenir más que por encima, ¿no? En este contexto yo pienso y yo quiero hacer pasar el mensaje que precisamente frente a esta secuencia europea, esta secuencia bilateral, hay un país, Francia, que tiene todas las herramientas para ser audaz, para saber, como decir, responder, contestar a esos retos que son innumerables de la construcción de Europa. Tenemos, con muchos otros, incertidumbres políticas. Tenemos una elección en abril, mayo, junio de este año, abril y mayo presidenciales, junio parlamentarias. Claro está, tenemos tensiones sociales, se ha visto claramente este año en la primavera que teníamos huelgas, etcétera, manifestaciones, pero para esos retos, para las responsabilidades internacionales que supimos realmente tomar en los últimos años, con España lo digo, porque ha sido muy importante que España sea un socio en nuestra visión estratégica de la seguridad de Europa, y lo hizo muy bien. Supimos tomar nuestras responsabilidades y yo pienso que para esos nuevos retos, para el momento tan estratégico de ahora, para reformular conjuntamente con España el proyecto europeo, Francia es un buen socio, tomará todas sus responsabilidades. Muchas gracias.